a nuestro Padre en señal de humildad, reverencia, sabiendo que de Él viene lo que es bueno para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para pedir tu revelación que llegue a cada uno de sus hijos que están esparcidos en todas las naciones, y especialmente los que estamos en este momento compartiendo tu Torah. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, venimos a usted una vez más, sabiendo que tenemos la esperanza de cambiar nuestro día malo, sabiendo que es nuestra única esperanza, es la que está a su lado, Señor. Danos la fuerza para avanzar hacia ti, Señor. Danos el conocimiento y la obediencia. Ayúdanos a ser verdaderamente sus hijos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de toda atadura, de toda aquella mala inclinación que todavía hay en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a santificar nuestras vidas. Queremos hacerlo, papá, pero vemos que la carne es pecaminosa. Muchas veces estamos airados por la situación en que vivimos, Señor. La problemática alrededor nuestro, Señor, a veces nos distrae. Pero ayúdanos, Padre, a estar concentrados y avanzar por el camino de la verdad y la vida. Gracias, Padre, porque usted ha permitido reunirnos a través de este medio, Señor, sabiendo que cada día será más difícil, Señor, congregarnos en su nombre. Pero tenemos la esperanza que no hay nada imposible para usted que impida que sus hijos se acerquen a la verdad y a la luz. Gracias, Padre, porque estamos congregados por este medio, más de 2 en su nombre, Señor. Sabiendo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, usted está, Señor. Le pedimos que usted sea con nosotros hoy, Señor. Que nos proteja, Padre. Que nos guíe, Señor. Que la luz de la verdad llegue a nuestras vidas, a nuestra familia, y a esta nación que tanto hace falta, Señor. Que pueda llegar tu verdad, Señor. Y retrocedan las tinieblas de la mentira, del engaño, de la maldad, la mala inclinación que el hombre busca solamente aquellas cosas materiales y no ven lo demás porque ciegos están. Ayuda, Padre, que también tu verdad llegue a las autoridades que están siendo, Señor, impuestas en esta nación. Gracias, Padre, por tu Torah, por tu luz, por tu verdad. En el nombre del Mesías Yahushua ponemos nuestras vidas, las vidas de nuestra familia y todo lo que está, Señor, alrededor nuestro, por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Amén. Voy a pedir que nuestro hermano William pueda hacer el comentario de esta parashá, Leleja, vete para ti, vete por ti. Es una parashá que es tan importante, hermano, que tu pueblo, tus hijos, así como Abraham, él escuchó y pudo reflexionar en el medio que él vivía. Era también como vivimos nosotros en este tiempo. Había harta idolatría. Es más, la idolatría estaba dentro de sus puertas, dentro de su casa. Y él pudo reflexionar y pensar, no es posible que esto sea así. Debe haber un creador, un superior a todo esto, porque todo lo que estaba alrededor era engaño, mentira. Y así vivimos también ahora, hermano. En el engaño, en la mentira. Y él escuchó la voz del Eterno y siguió. Y él pudo cruzar ese río. Él pudo ser, y por eso se le llama el hibrid, el hebreo. Pudo ser diferente a todas las corrientes que se vivían en ese tiempo. Y voy a dejar a nuestro hermano William para que haga este comentario. Adelante, mi hermano. Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todos. Bueno, estamos una vez más reunidos alrededor de la Torah de nuestro Creador para seguir aprendiendo, seguir comprendiendo su voluntad y qué es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras con relación a nuestro padre Abraham, que luego es llamado Abraham. En esta oportunidad nosotros queremos que
hay muchos temas que abordar, hay muchos temas, lo estuvimos viendo en el día martes, el día jueves. Esta porción es muy importante, es un fundamento específicamente para que nosotros definamos el camino que el Creador quiere para nuestras vidas. Pero hoy quisiera enfocarnos en el llamamiento de Abraham, nuestro padre, porque la Haftará también está enfocada en ese sentido, el llamamiento de Israel. Hoy, cuando leía a nuestro hermano Víctor, veíamos cómo hay una conexión muy fuerte entre lo que es el llamamiento de Abraham, el padre de una nación que va a ser escogida para enseñar Torah, para difundir el conocimiento del Eterno, para establecer un reinado, una manifestación del orden que el Eterno quiere darle a este mundo, y por supuesto también el llamamiento de un pueblo, como lo hemos visto en la Haftará, el llamamiento de Israel. Obviamente Abraham va a ser también considerado el padre de multitud de naciones, en el sentido de que él los va a introducir al conocimiento del único Elohim, del único creador de cielo y tierra, el único dueño de toda la creación, de lo que vemos, y también de aquella creación que tal vez pasa desapercibida desde nuestro punto de vista material. Sin embargo, en esta porción de la Torá vamos a ver cómo es que nuestro padre Abraham, el padre de la fe como se los conoce, está muy comprometido con el llamamiento y la difusión del conocimiento del único creador. Y por supuesto en esta porción de la Torá hay muchas referencias, prácticamente encontramos muchas referencias con relación al Mashiach, y bueno, veremos si nos alcanza el tiempo para poder abarcar algunos elementos, como leía nuestro hermano nuestro hermano Pablo, en la porción de Yohanan capítulo 8, que es muy importante, que se entiende por ser hijo de Abraham, cuál es el rol de aquellos que dicen ser hijos de Abraham. Es un concepto muy importante y arraigado precisamente dentro del pueblo de Israel. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, son temas, es más, Bereshit, todo Bereshit tiene temas, son pilares, son fundamentos, yesod, de todo nuestro caminar en cuanto a obediencia y perfeccionamiento o refinamiento en nuestro servicio para con el Creador. Y bueno, nosotros no podemos saltar a Shemot, al segundo libro de la Torá, sin poder tener estos fundamentos que hoy vamos a comenzar a estudiar. Bien, el día martes hablábamos en el estudio quién es Abraham, por qué el Eterno lo escoge a Abraham. Bueno, esto está muy relacionado con la porción Noah, la segunda porción del libro de la Torá, y vemos nosotros que Noah es un hombre que viene a través de una línea genética, podemos decir sacerdotal, o que el Eterno ha escogido para mantener un linaje que más adelante nosotros sabemos que va a ser lo que va a dar a manifestar al Mashiach. En esa línea, Noah en su generación, una generación muy corrompida, una generación que había perdido, se había extraviado en cuanto al rumbo del propósito que tiene el Adán, el ser humano en este mundo, que es ser co-creador del Eterno. Los sabios nos dicen, y esto lo habíamos visto en Bereshit, que uno debe pensar que el mundo fue hecho para uno mismo. Es decir, cada uno debe decir, el mundo fue creado para mí. Y en ese sentido, decir el mundo fue creado para mí significa que nosotros somos responsables de mantener el orden en este mundo. Nuestra misión en este mundo es ser co-creadores con el Eterno, hacer que la creación se mantenga en un nivel espiritual elevado para que la presencia divina se revele en este mundo y haya precisamente un complemento, haya una conexión, haya una unificación entre lo que es el Eterno y su creación, como fue desde el principio, como fue cuando pudimos ver esto en Parashat Bereshit. Vimos nosotros precisamente cómo el Eterno tuvo cuidado del ordenamiento de la creación, ordenamiento y la formación del ser humano. Entonces el ser humano venía a ser la corona de la creación y tenía la misma responsabilidad de mantener el orden de lo creado, de mantenerlo en los parámetros que el Eterno había determinado dentro de su creación.
obviamente no pudo cumplir a cabalidad el objetivo Adán, y las consecuencias las vimos después en la generación de posteriores, desde el asesinato de uno de sus hijos por medio de otro de sus hijos, es decir, la muerte de Abel a manos de Caín, y más adelante cómo la gente empezó a desviarse y a corromperse en cuanto al camino que el Eterno había trazado para el ser humano, el propósito, el objetivo. Y todo va desarrollándose hasta que llegamos a la generación de Noah, y Noah es un hombre que tendría que haber también influenciado para contrarrestar en parte lo que va a ser esa manifestación de que el hombre perdió el propósito por el cual fue creado en este mundo. De tal manera que el Eterno decidió, estamos recapitulando un poco, el Eterno decidió poner fin a toda esa generación, no solamente de seres humanos, porque también los animales habían corrompido sus caminos. Y entonces, ustedes saben, vino el Mabul y preservó solamente a Noah. Noah, que halló gracia ante los ojos del Eterno en una generación perversa, fue un hombre justo en sus generaciones, tanto antes del diluvio como después del diluvio, pero no fue un hombre tan influyente, no pudo influenciar en su generación a fin de que otras personas también puedan recapacitar y alinearse nuevamente a lo que es el propósito de vida por el cual nosotros hemos sido creados. Vuelvo a reiterar, nosotros como una creación superior a todo lo anterior, nuestra misión en este mundo es ser co-creadores, partícipe en mantener la creación que Hashem ha establecido en el principio. Bien, no pudo influenciar, la gente no comprendió, aunque en el Keter, en los primeros escritos de los discípulos del Mashiach, se habla de que fue un pregonero de justicia. Por supuesto, fue alguien que empezó a anunciar acerca de un juicio y poner fin a toda una generación si es que no hacían Teshuvah, pero no pudo influenciar porque él estuvo muy abocado a una orden que le dio el Eterno, y esta orden que el Eterno le dio fue la de construir precisamente un arca para preservar la vida de las personas que quieran someterse a la voluntad del Eterno, y también de los seres animales. Bueno, Jajamín ya nos explicaron que Noah no tenía la fuerza necesaria para poder influenciar. Es más, cuando sale del arca, él comete una transgresión, y gracias a esa transgresión, bueno, hoy nosotros podemos ver cómo es que hay diferencias de culturas, cómo hay diferencias de pueblos, de lenguaje, de linajes. Y esto es precisamente porque los hijos de Noah y los nietos de Noah empezaron también a desviarse del propósito. No solamente Noah no estuvo a la altura de lo que el Eterno quería realizar con una nueva creación a través de los descendientes de Noah, sino que vemos que también sus descendientes, sus nietos y toda esa línea que nos habla la Torah en la Parashá Noah, de cómo fueron creando civilizaciones, y en el trasfondo de esas civilizaciones que fueron creadas empezaron a surgir pensamientos, empezaron a surgir ideas que los alejaban cada vez más de creer en el uno y único creador. Bueno, empezaron a desarrollarse estas culturas politeístas, estas culturas de pensamiento de muchas deidades, y en ese sentido es que nuevamente el ser humano se encuentra en la situación de darle la espalda a Hashem. Bueno, y en ese darle la espalda a Hashem, es decir, de no querer seguir el camino de la perfección, de la Kedushá, es que aparece un hombre, y este hombre, bueno, empieza a organizar a una civilización para rebelarse directamente contra el Eterno, y hace que se construya una torre, la torre de Babli o de Babel. Y esta torre, bueno, la conocemos como la torre de la confusión. Y en ese sentido es que vemos que ya la generación, a medida que seguía creciendo las generaciones, las civilizaciones en el mundo de ese entonces,
nuevamente estaban con los conceptos distorsionados con relación al amo del universo. Y es ahí que nace, en esas condiciones nace Abraham, que es precisamente también un descendiente directo de Noah, pero influenciada, o sea, su ascendencia, la ascendencia previa a Abraham, es decir, su padre y su abuelo, fueron personas ya influenciadas por un entorno donde el pensamiento no es ateo. Ya esto es importante que lo entendamos. En los días de Abraham no había gente atea. Todos tenían una forma de creer. Creían en las deidades. Y esto siempre fue así, como lo decíamos el Shabbat pasado. Esto fue así hasta que se destruye el segundo santuario y bueno, los documentos que se tienen o los comentarios que tenemos de nuestro pueblo es que a partir de la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era común que nace el ateísmo. Desde ahí para atrás nadie era ateo. Todos siempre tenían un pensamiento, una forma de creer en un ser espiritual o en seres espirituales. En los días de Abraham, en la civilización posterior a la Torre de Babel, encontramos nosotros en historias de que las personas les era común creer en la divinidad, pero no en uno específico, sino en varias divinidades, en varios dioses. Era común que una persona tenga sus dioses. Ustedes han podido ver, por ejemplo, algunos documentales o algunas películas cinematográficas del Imperio Romano, de algunos hombres que son reflejados en la historia tanto griega como romana y de otras culturas donde no están ellos abocados a una sola deidad. Ellos siempre tienen un montón de deidades. Entonces, en ese sentido, es que la civilización de Abraham no era fácil encontrar a una persona que creyese en un solo creador. Y lo más difícil sería obviamente creer en un creador, creer en el creador como el único creador. Bueno, o sea, planteémonos esto. En la civilización de Abraham era común creer en muchos dioses. Eran politeístas. Una persona no se limitaba, o una ciudad no se limitaba a creer en dos, en tres, eran en muchas deidades. Y había una corriente que manifestaba obviamente el pensamiento de creer en un solo creador. Y estamos hablando de la línea de Noah por la línea de Shem y también por la línea de Jafet. También podemos decir en sus inicios por la línea de Cam, aunque vemos que la corrupción luego se dio. Entonces, vivir en una sociedad así, lo más seguro es que las personas se empiecen a comportar de esa manera. Pero aquí viene lo extraordinario del llamamiento de Abraham. Abraham, en una sociedad politeísta, en una sociedad que está acostumbrada a creer en muchas deidades, él empieza a cuestionarse, porque debemos saber que el nivel espiritual de Abraham en ese momento ya estaba desarrollándose, era muy puro y muy elevado. A pesar de que su padre nos cuentan a nosotros los registros del pueblo de Israel, los libros del pueblo de Israel, que el padre de Abraham, Taré, era un fabricador de ídolos, adorador de ídolos, comerciante de ídolos. Y en esas condiciones, en esa familia, nace Abraham, y Abraham es un hombre que no se conforma en el sentido de que las cosas se puedan dar de manera natural, porque hay multitud de poderes que están llevando a cabo lo que podemos decir la dirección de este mundo. Bueno, él no. Él empieza a indagar, él empieza a cuestionarse. Y esto es lo importante de pensar por uno mismo. Él empieza a utilizar una cualidad divina que tenemos, espiritual que nosotros tenemos, y esa cualidad espiritual que nosotros tenemos es nuestra libre determinación, nuestro libre albedrío. Para que nosotros lo entendamos mejor, esto es como cuando nos imponían dogmas de religiones, y algunas cosas como que no nos parecían que estaban correctas,
pero igual las aceptábamos en su momento. Y de esa manera es fácil que uno caiga en el aspecto de la idolatría. Sin embargo, Abraham no. Cuando él no entendía algo, él se preocupaba por saber qué hay detrás de aquello. Y fue así que Abraham, en su propia necesidad, en su propia búsqueda, porque vivir en este mundo y vivir en una mentira verdaderamente sería perder el tiempo en nuestra existencia. Y Abraham era alguien que no quería perder el tiempo, quería entender cuál era el propósito, quería saber cuál era su función, y en esa motivación es que él empieza a ver de que las cosas aparentemente no son como la mayoría piensa. Y en ese sentido es que Abraham empieza a buscar la verdad. Y él llega a niveles tan elevados, espiritualmente tan elevados de conocimiento, porque recordemos que la civilización de los días de Noé no era una civilización que ignoraba las cosas, había conocimiento tecnológico, había conocimiento espiritual. Algunos lo enfocaron en el camino correcto, otros lo enfocaron en el aspecto de la idolatría, pero no eran personas que no tenían conocimiento, tenían un conocimiento desarrollado. Y en esa cultura es que Abraham empieza a desarrollar su alma, empieza a elevar su alma con el conocimiento que va adquiriendo, y él se va dando cuenta que a mayor conocimiento se demanda mayor compromiso y mayor pureza. Y empieza, como lo comenta el Midrash, empieza a cuestionarse quién es el que controla el mundo, bueno, yo vivo en una civilización donde se creen en muchas deidades, pero ¿cuál de todas es el principal? Y él empieza a cuestionarse. Ve que se le rinde pleitesía o culto al sol, se le rinde pleitesía a la naturaleza, se le rinde pleitesía a alguien que domina supuestamente la lluvia, el fuego. Y empieza él a preguntarse de todas estas deidades, ¿quién es el más importante? O sea, ¿quién es el que nos ha originado? ¿Quién es el que nos ha dado la existencia? Y en ese caminar él se hace muchas cuestiones. Para resumir, bueno, la verdad que hay mucho que hablar sobre la vida previa de Abraham. No está en la Torá, obviamente, está en los escritos de nuestro pueblo. Y en ese sentido, vemos que Abraham llega a determinar de que no pueden haber multiplicidad de poderes. Es imposible. Si es que hubiese multiplicidad de poderes, ¿cómo es que pueden estar tan de acuerdo para que cada vez a la misma hora salga el sol, cada vez salga la luna, y en determinados tiempos caiga la lluvia, en determinados tiempos venga el frío? ¿Cómo es que si hay multiplicidad de deidades se puedan estar todos de acuerdo? Eso es algo que no se lo creía en los días de Abraham de esa manera. Entonces él empieza a cuestionarse y a decir, bueno, aquí hay un poder que está sobre todo, y ese poder que está sobre todo es el que controla todas las cosas. Y está lo que nos dice el Midrash del sol y la luna, y bueno, ustedes saben, también está el Midrash que nos dice cómo es que Abraham destruye todos los ídolos de su padre, y su padre lo regaña, pero luego entiende una gran enseñanza que le da Abraham, de que esos ídolos que hacía Taré eran hechos por Taré. Taré tenía más poder que esos ídolos, porque esos ídolos por sí solos no hacían nada. Entonces que ahí Taré también empieza a recapacitar. Y en ese sentido Abraham llega a niveles elevados. Y ustedes saben, bueno, lo dicen también los escritos de nuestro pueblo, que Abraham en un momento se puso en juego su vida por mantener el pensamiento no idólatra, por mantener el pensamiento no politeísta. Abraham puso en riesgo su vida y bueno, fue rescatado de la muerte por un acto milagroso, una protección especial que le dio Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem ya ve en él un alma, una luz especial. También en Noah vio una luz especial. Le dio la oportunidad a Noah para salvar a gran multitud de personas, para que él sea el vínculo entre el Eterno y un pueblo que está perdido en cuanto a su propósito. Pero Noah recibió el mandato del Eterno y se abocó cerradamente a cumplir con la construcción del arca, pero no pudo influenciar en su generación. Y Noah en su generación fue
muy elevado. Pero si Noah hubiera vivido en la generación de Abraham, Abraham hubiera opacado su grandeza. Abraham tenía una luz importante y eso empieza a ver el Eterno en Abraham. Y es por eso que Abraham y el Eterno y Abraham van a ser motivos de análisis del estudio de nuestras porciones que vamos a estudiar hoy y la próxima semana. En ese sentido es que Abraham llevó una vida muy comprometida con la verdad, muy comprometida con la verdad. Y bueno, yo sé que para nosotros en este momento, tal vez estar reunidos en esta sala, bueno, es algo que entendemos, pero si miramos años atrás, si miramos un tiempo hacia atrás, nosotros estábamos también sumergidos en un sistema religioso donde hay verdades, pero también nos enseñaron muchas cosas que provienen del error, de la mentira. Y cuando se mezclan estos dos conceptos, en realidad viene a ser toda una mentira. El sistema religioso del mundo viene a manifestarse en una mentira. Sin embargo, nosotros estamos de a poco siguiendo los pasos de Abraham, descubriendo cada vez más que es imposible que haya multitud de poderes en la creación, que hay un poder que ha reordenado toda la creación, gobierna el mundo como Él quiere, todos los acontecimientos están bajo su control, pero nosotros aún nos falta seguir avanzando en cuanto a ese conocimiento de la verdad. Pero Abraham encontró esa verdad. Y al encontrar esa verdad, él supo cuál es su misión en este mundo. Difundir a la verdad, difundir al Creador, al único Creador. Difundirlo por todo el mundo. Entonces Abraham, el Eterno ve en Abraham esa cualidad de que él está comprometido con la verdad y él está comprometido con difundir la verdad en relación a quién gobierna este mundo. Y es ahí, bueno, ustedes han escuchado, hoy nuestro hermano Pablo leía Yohanan capítulo 8 y le decían cómo tú ni siquiera tienes 50 años y ya has visto, o sea, nuestro padre Abraham tuvo 50 años, tú no tienes 50 años y dices que has visto al Eterno o has visto al Padre. No se entiende porque eso están diciendo en base a la tradición del pueblo de Israel, que se dice que Abraham tuvo una conexión muy fuerte con el Eterno a la edad de 50 años. Entonces Abraham entiende de que hay alguien que es muy puro, hay alguien que es poderoso, hay alguien que controla todas las cosas, no hay multitud de poderes que se ponen de acuerdo para mantener todas las cosas en un solo sentido, no, sino que hay un poderoso que gobierna otros poderes y le asigna funciones a otros poderes, y es por eso que ninguno de los otros poderes puede rebelarse contra la voluntad del Eterno. Es decir, que todo se hace en función a la voluntad de Hashem. Llegó a esa conclusión, y al llegar a esa conclusión, él quiere tener ya un compromiso serio con el Eterno. Y es por eso que el Eterno ve en Abraham un alma de un sadik, de un justo, pero con una luz muy grande. Porque otra de las características que nosotros debemos entender en Abraham desde el momento en que quiso difundir la Torah, él puso en funcionamiento esa necesidad de difundir al Eterno, de darlo a conocer a otras personas, pero por medio de herramientas que en su propia alma estaban depositadas, como es la hospitalidad, la bondad y el hesed. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Abraham era mayor que Noah, porque Noah no pudo influenciar en toda su generación. Es más, los que se salvaron solamente fueron su familia. Él no tenía esa amplitud para ser una persona influyente. Sin embargo, Abraham nos dicen los sabios que la casa o la tienda de Abraham tenía las 4 puertas abiertas, las 4 puertas que dan a los 4 ángulos de la tierra, siempre abiertas. Y él, cuando veía pasar por alguna de las puertas a alguna persona, él corría rápidamente para hacerle hospitalidad, para hacerle bondad, para hacerle misericordia. No lo quería dejar pasar de largo, lo traía a la tienda y en la tienda lo asistía, le daba lo necesario para que luego continúe su viaje.
pero en el momento en que él asistía, aprovechaba también para difundir el conocimiento de Hashem. Por eso en esta porción de la Torá, como leyó nuestro hermano Juan Carlos, en un momento se nos dice que Abraham sale con todas sus riquezas, pero también con las almas que habían ganado en Harán. Ahorita vamos a llegar a ese aspecto, obviamente. Es decir, que Abraham había difundido el conocimiento del Eterno a través de los actos de bondad, a través del compromiso con el prójimo, a través de entender que uno en este mundo está para mantener la creación y sobre todo para también influenciar para bien o conectar para bien al prójimo con el Eterno. Y en esa área vemos que Noah no cumplió ese propósito. Noah, a pesar de que fue un hombre grande de su generación, como dicen Jajamín, si hubiera vivido en la generación de Abraham, Noah hubiese tenido que aprender de Abraham. Porque Abraham era hospitalario, se preocupaba por las personas, tenía un buen ojo. Un buen ojo significa que él no se enfocaba en los defectos de la persona, él se enfocaba en las virtudes, y si él ve que había potencial en una persona y esta persona no lo estaba desarrollando, él le enseñaba algunas cosas para que él se encamine en su propósito. Entonces, Abraham era una persona, era el Gesed, la bondad, la hospitalidad, el preocuparse, el asistir, el comprometerse con la ayuda del prójimo. Esa es la grandeza de nuestro Padre. Y así comienza Él a difundir. Utiliza esas herramientas, utiliza esas características espirituales en Él para poder influenciar luego con el conocimiento de Hashem. Nos cuentan los relatos que encontramos en el Midrash que cuando entraban los visitantes a su tienda y Abraham los asistía con alimento, les proveía el alimento, agua, no solamente para ellos, sino también para su comitiva o tal vez para sus animales. Y luego cuando todos terminaban de comer, agradecían a Abraham, y Abraham decía: no, a mí no me pueden agradecer, porque el que debemos agradecer es al proveedor de todo. Entonces ellos le decían: ¿quién es el proveedor de todo? Tratando de preguntar quién es esa otra deidad. Y Abraham le decía: no es otra deidad, es el único creador. ¿Cómo? ¿Tú crees en un solo creador? ¿Es posible creer eso en un solo creador? Y ahí Abraham empezaba a explicar, Abraham empezaba a difundir ese conocimiento, y es por eso que Abraham empezó a manifestar lo que es el conocimiento en el uno y único creador. Bueno, la Torá nos habla de que Abraham tuvo un montón de siervos, tuvo un montón de servidores, y muchos dicen que estos son las almas que Abraham ganaba. Mientras Abraham hablaba a los varones, se entiende que Sarai, para ese entonces Sarai, hablaba a las mujeres, y es por eso que esa conexión, esa información que le eran transmitida a estos visitantes, luego ellos decían: bueno, yo estaba con propósito de ir a tal lugar, a hacer tales cosas, a rendir culto a tales deidades, pero ahora he escuchado estas palabras y ahora no sé qué hacer. Y bueno, se quedaban con Abraham, lo hablaban con sus esposas: ¿qué dice? ¿Vamos para allá o no vamos para allá? Porque lo que dice este varón es un hombre muy cercano al Eterno y mucha espiritualidad, todo es bondad, y muchos se quedaban con él. Y así fue como Abraham fue influenciando en muchas personas, y eso es lo que se marca como gran diferencia entre Noé y Abraham. Entonces nosotros vemos que Abraham tenía un alma muy grande, un alma que se preocupaba mucho por lo que representa el ser humano. Ahora, se dice que Hashem, para que entendamos, ese es el preámbulo para empezar a hablar nosotros la porción Lech Lejá, y ese preámbulo nosotros no nos lo inventamos de la mente. Eso está escrito, está registrado en los documentos del pueblo de Israel, aunque no forman parte de la Torá, son documentos de mucho valor, y aunque no son autoritativos, sí nos dan un panorama de lo que sucedió en la vida de Abraham antes de conectarnos con esta porción de la Torá. Bueno, ahora sí, en Bereshit capítulo 12, lo habíamos dicho el día martes, empieza el llamamiento de Abraham. ¿Qué es lo que le dice el Eterno a Abraham?
lek leha, vete por tu bien, o vete para ti. O sea, el irse de su tierra, el irse de su entorno, el irse de la casa de su padre, iba a ser algo beneficioso para él. ¿Ya? Recordemos que Abraham tiene un compromiso con el Eterno. Lo voy a leer un momento, aquí como lo refleja la versión Reina Valera, dice: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y como ya hemos dicho, aquí aparentemente esto está invertido, ¿no? Porque debió haber dicho el Eterno: vete de tu padre, vete de la casa de tu padre, luego vete de tu entorno y luego vete de tu país o de tu tierra. Pero se lo enuncia de forma inversa, ¿no? Vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. Pero ese vete, lek leha, significa que es por un propósito divino, que es por un propósito del Eterno. Bien, cuando Hashem le dice vete de tu tierra, es porque hay una estructura de pensamiento en ese lugar. Hay una estructura de manifestación que influye en ese lugar. Y Abraham es una luz especial. Lo que le está queriendo decir el Eterno es que, como ya lo han dicho los Jajamim, los sabios, si uno vive en un lugar donde no hay una casa de estudio de Torah, si uno vive en un lugar donde no hay un lugar de estudio de Torah, voy a poner un ejemplo. Si en Santa Cruz no hubiera un lugar de estudio de Torah, una persona que está queriendo buscar la verdad debe mudarse, debe salir, debe ir y adherirse a un lugar, ir a vivir a un lugar donde se estudia Torah. Es verdad, eso es una máxima que han dejado los sabios para el pueblo de Israel. Si yo estoy en un lugar donde no se estudia Torah, lo más seguro que voy a aprender, aunque yo tenga un poco de conocimiento de Torah, voy a aprender conceptos que no son de Torah, y mi descendencia cada vez va a ir adquiriendo mayor conceptos que no son de Torah. Ahora, en ese sentido, es que el Eterno le dice: vete de este lugar para perfeccionar tu servicio, porque si te quedas en este lugar, puedes verte influenciado con el entorno y puedes perder en un momento determinado el objetivo. Tienes un potencial muy grande y necesitamos usar ese potencial muy grande, pero no en este lugar, porque si te quedas en este lugar podrás influenciar, pero también te podrán influenciar. Entonces el vete de tu tierra tiene que ver eso. Vete de tu parentela, bueno, vete de tu parentela lo podemos entender como que cuando tú tengas un problema puedes acudir directamente a que ellos te solventen, te ayuden, ya sea económicamente, materialmente, porque son tu parentela. Entonces tú estarías dependiendo directamente de los hombres y no del Eterno. Yo necesito que tú salgas de ese entorno para que tu devoción se refine para conmigo, para que tu perfeccionamiento sea para conmigo, y en ese sentido tú empieces a depender de mi voluntad y no de lo que otros puedan hacer contigo. Por eso Yirmiyahu dice más adelante: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendecido, dichoso el varón que pone su confianza en Hashem. Vete de tu parentela tiene que ver con eso, que cuando nosotros tengamos una situación de dificultad, nos apoyemos solamente en lo que el Eterno determina para nosotros. Y como lo decimos nosotros, por ejemplo, en el Birkat Hamatzon, cuando hacemos la bendición del sustento en cada Shabbat, que nos libre de nuestras tribulaciones, que nos libre de todo lo que el ser humano muchas veces quiere asistirnos, que nosotros no dependamos ni de préstamos ni de situaciones económicas de otros seres humanos, sino solamente de su mano santa, abierta y generosa. Ese es el nivel de tu parentela. O sea, que nuestra confianza solamente dependa de Hashem, nuestra ayuda dependa de Hashem,
y nuestro compromiso solamente sea con Hashem. Y no que por alguna manera nosotros empecemos a comprometernos con nuestro entorno, con nuestros parientes o nuestro entorno. Y por último dice, vete a la casa de tu padre para perfeccionar tu servicio. Esto tiene que ver con el servicio. Entonces Abraham, cuando recibe este Lech Lejá, ahora sí podemos entender que esa salida de Abraham es por su bien. Es para perfeccionar su servicio a Hashem, para perfeccionar su servicio al Creador. Vete para ti, Lech Lejá. Vete por tu bien o para tu bien, o vete por tu causa, se lo puede entender así. Y en ese sentido es que nosotros debemos comprender estas palabras del Eterno. El Eterno ya lo llama, este es el llamamiento. Y bueno, lo interesante del llamamiento, tengo aquí algunas notas. Fíjense ustedes cómo cuando Hashem llama a Abraham, lo llama Abraham, y Abraham no se niega, el Eterno le dice a Abraham, vete. ¿Y qué hace Abraham? Cuestiona, reflexiona, le pregunta, pero ¿a dónde y cómo me voy a sostener? Tengo familia, ¿qué voy a hacer con estas personas que me siguen? Bueno, él tenía razones para poderle preguntar al Eterno. Por ejemplo, él trabajó arduamente. Mire, nosotros estamos aquí en la comunidad menorá. Yo me incorporé aquí a esta comunidad en el 2011. En el 2011. En un principio éramos como 3, 4 familias. Después venían algunos hermanos, visitaban. Y ya estamos casi 9 años, vamos para 10, que yo los conozco. Ellos obviamente están más antes que yo. ¿Y en cuánto hemos influenciado? ¿Cuánto cuesta influenciar en las personas para que se vengan al camino de la verdad? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas oraciones? Los que formamos parte de la comunidad, por lo menos desde que yo los conozco, sabemos que ha sido muy difícil. Realmente hemos estado casi los mismos. Pero Abraham tenía una multitud. El esfuerzo de Abraham, el trabajo de Abraham para influenciar dentro de una generación totalmente idolátrica es impresionante. Él pudo haberle dicho al Eterno, pero yo aquí también puedo influenciar, mira lo que yo he conseguido, mira las personas, he trabajado duro, he dedicado mi vida al servicio de la difusión del único Creador y son estas personas las que están conmigo. Todos los que estamos en la comunidad nos podemos dar cuenta que el trabajo de Abraham fue un trabajo enorme, un trabajo donde él y su esposa se dedicaron de forma diligente y especial para poder influenciar en tantas personas como Eliezer, el que venía de Damasco, el damasceno, un hombre importante que dejó su estatus para ser un siervo de Abraham. Más adelante vamos a ver que inclusive la hija del rey de Faraón en Egipto, Agar, el Faraón mismo, según lo que nos dice el Midrash, Faraón mismo le dice, prefiero que tú seas sierva en la casa de este hombre y no que seas reina en este lugar. Imagínense, el trabajo de Abraham fue un trabajo muy importante para influenciar en tantas personas. Entonces tuvo motivos para decirle al Eterno, pero yo te puedo servir desde aquí. Yo puedo servirte con mis recursos desde aquí. Yo soy aquí una persona reconocida. Las personas saben que soy una persona que ha trabajado correctamente. Tengo mis familiares que eventualmente si tengo un problema económico, ellos me van a poder asistir, me van a poder ayudar. O sea que Abraham tenía situaciones dentro de su servicio que poderle cuestionar al Eterno. ¿Por qué quieres que salga si yo también te puedo servir desde aquí? Pero la grandeza de Abraham es que el Eterno le dice, vete, y Abraham se va. Y más adelante nuestros padres, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, en su momento a Isaac se le dice, mira, no quiero que salgas de aquí, quédate aquí. ¿Y qué hace Isaac? Se queda ahí. Y más adelante vemos a Jacob, el nieto de Abraham.
le dice a Abraham, a Jacob, estando ya en un lugar exiliado por la persecución que le había iniciado su hermano, y el Eterno le dice, es tiempo de regresar, regresa. Y regresa Jacob. Fíjense cómo nuestros padres, Hashem le dice, vete, no cuestionan y se van. Quédate, no cuestionan y se quedan. Regresa, no cuestionan y se quedan. Hermano, ese es el nivel de compromiso al cual nosotros debemos llegar. Sin cuestionamientos al Eterno. Sin cuestionamientos al Eterno. La prueba para Abraham, la tercera prueba para Abraham, como lo han establecido los Jajamim, es vete de tu tierra, donde todo el mundo te conoce, de tu parentela, donde todos ellos te pueden ayudar, y de la casa de tu padre, donde no te vas a poder perfeccionar en cuanto al servicio y devoción al Eterno. ¿Y qué hace Abraham? Bueno, de la misma manera que cuando el Eterno le pide que sacrifique a su hijo, el que él ama, él, sin cuestionarle nada al Eterno, al otro día, mientras todos duermen, mientras todos siguen en su descanso, él quiere hacer de una vez las cosas diligentemente y lo más apresuradamente, sin lugar a dudas, no dar lugar a la duda, someterse completamente a la voluntad del Eterno. ¿Y qué hizo en este caso Abraham? Lo mismo. Por eso es que en la Torá nosotros muchas veces vemos que se acude a los méritos de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y inclusive en el Keter, en el libro de Ibrim, se habla de que el Eterno no se avergüenza de ser llamado el Elohim de ellos. ¿Por qué? Porque el Eterno, por estas cualidades, escuchen bien, por estas cualidades de sometimiento sin cuestionamiento al Creador, el Eterno no tiene problemas en que los nombres de ellos se adhieran al de Él. Por eso el mundo conoce, y en la Torá y en el Tanaj lo vemos, que cuando se refieren al Elohim de Israel, eso hubiese sido suficiente, pero como están adheridos estos tres nombres, por eso el pueblo de Israel acude a los méritos de el Elohim y se agrega Abraham, Isaac y Jacob. Cuán grandes fueron nuestros padres que el Eterno permite que el nombre de ellos se adhiera al de Él. En ese sentido, es que entendemos nosotros la grandeza de nuestros padres. En la Torá no vamos a encontrar el Elohim de Moshe, el Elohim de David. Encontramos el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y así se lo conoce al Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Porque el Eterno les dijo, vete, y se fueron. El Eterno les dijo, quédate ahí, y se quedaron. El Eterno les dijo, regresa, y regresaron. Compromisos firmes para con la voluntad de Hashem. Pero nosotros estamos en el proceso de purificar nuestro servicio al Eterno. Cuando nosotros de verdad podamos purificar este servicio, perfeccionarlo, entonces estaremos en un nivel de el llamamiento que el Eterno está haciendo a su pueblo. Como el mismo Mashiach. El Mashiach no hace nada por su cuenta. Hace solamente lo que el Padre le ordena que haga. Aquí podemos entender entonces lo que leía nuestro hermano Pablo. Los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen. ¿Y qué hace Abraham? Abraham no hace solamente las obras que el Eterno le ordena, sino que tampoco le cuestiona. Tampoco le cuestiona. Cuando lleguemos a ese nivel de comprensión y de apego al Eterno, entonces verdaderamente podemos decir que nosotros también somos hijos de Abraham. Hay una canción que siempre cantábamos con los niños, ¿se acuerdan? Nuestro padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos tuvo el padre Abraham. Pero qué bueno sería explicarle qué significa eso a los niños, que vayan entendiendo. Qué bueno sería explicarle eso para que nosotros también lo entendamos, para que nosotros también lo comprendamos.
hay un creador, hay un solo poder, y Él tiene bajo control toda la creación. Si Él dice algo y nosotros, por más que lo razonemos, por más que tratemos de hallarle una razón, no tiene sentido, porque Hashem lo ordena, simplemente nosotros tenemos que obedecer. Por eso cuando a muchas personas les hablamos, miren, dentro del cristianismo hay muchas cosas buenas, pero está mezclada la cosa, hay cosas que no están buenas, y mucha gente no quiere salir de ahí. No quiere salir de ahí porque ahí está su parentela, ahí está su entorno, ahí están sus hermanos que lo ayudaron, ahí está su compromiso con ellos. Y no quieren comprometerse con el Eterno. ¿Por qué? Porque tendrían que renunciar a muchas cosas, inclusive la familia. Mashiach mismo dijo, el que no me ama más a mí que a su padre o a su madre, no puede ser mi seguidor. Porque a Abraham se le dijo lo mismo: vete de la casa de tu padre. Con relación con el Eterno, obviamente, no. El Mashiach está hablando de su misión. Es más importante en los días del Mashiach someterse a la voluntad del Mashiach, al propósito del Mashiach, porque esa es la voluntad del Eterno. Coyunturalmente en esa generación, el Mashiach tenía que desarrollar una misión, y necesitaba que personas pudiesen colaborar en el desarrollo de esa misión. Era puntualmente necesaria para esa generación. Obviamente todo el proyecto Mashiach proviene del Eterno, es el Eterno el que lo está orquestando. En ese sentido, nuestro nivel de compromiso con quién es. En ese sentido, nuestro nivel de apego con quién es. ¿Con quién estás comprometido? ¿Para qué estudias la Torá? ¿Para qué quieres entender los escritos? Si al final, tu compromiso muchas veces es más fuerte con tu trabajo, con tu entorno o con tu familia que con el Eterno. Esas preguntas son importantes que nosotros nos las hagamos y podamos respondernos. ¿Es así de importante mi compromiso con el Eterno como lo es con las cosas que me rodean? Bueno, usted tiene que empezar a cuestionarse eso, porque de lo contrario no va a poder desarrollar un servicio adecuado para con el Creador. Abraham no dudó. Y salió, y se fue. Dice el Eterno, le promete, obviamente, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el verso 4: y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, aquí vemos cómo la historia de Lot es interesante. Lot, recordemos que es hijo de su hermano menor de Abraham, Harán. Y el hermano menor de Abraham muere. Cuando muere, Lot se adhiere a Abraham. Lot va a vivir, igual sale con Tera, Abraham y Nahor, salen de Ur de los Caldeos y se establecen en la ciudad llamada Harán. Y cuando Abraham recibe llamamiento, también Lot se adhiere a Abraham. Y es el concepto que nosotros decíamos el día jueves. El día martes. Lo importante es reconocer al Tzadik de la generación y adherirnos a él. En ese sentido, el Mashiach es el que hace llamamiento para sus seguidores. Adherirse al Mashiach, al Tzadik, va a permitir que nuestro servicio sea más acorde con la voluntad del Eterno.
Y es por eso que también nosotros entendemos que un principio para poder crecer espiritualmente en nuestro servicio a Hashem es hacernos de un maestro de Torah, uno que tenga una conexión fuerte con el Eterno, uno que observe las misbot del Eterno y así las enseña a cumplir. Cuando uno hace eso, se está dirigiendo a alguien que tiene una conexión firme con Hashem. Y es eso lo que hizo Lot. Lot no estaba siendo invitado, pero Lot también tiene el deseo de crecer en cuanto al servicio para con el Eterno, y por eso es que Lot también sale, y sale apegado y aferrado a Abraham. En ese sentido, dice que salió Lot. Lot, decíamos, Lot es un hombre piadoso también, un hombre que en la Torá se lo reconoce como un tzadik. También en el Keter, los escritos de los primeros discípulos del Mashiach, encontramos que Lot también es un hombre elevado, pero que tiene algunas actitudes que de verdad no son apropiadas en un tzadik. Obviamente eso lo podemos notar. Pero su nivel es tan elevado que inclusive más adelante, de una de sus descendientes, como es Ruth, la moabita, recordemos que Moab, esto lo vamos a estudiar en la porción siguiente, Moab se origina de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Pero a pesar de eso, a pesar de esa manifestación, fíjense, Ruth la moabita, Ruth de Moab, es una de las que va a ser las progenitoras del Mashiach. Es decir, que Ruth en ese momento hace una redención del papel o de la función que tendría que haber cumplido Lot, porque de Lot también viene el Mashiach. De Lot también viene el Mashiach. Entonces, vemos nosotros que está esta manifestación en las escrituras. Lot es una persona también muy elevada. Obviamente, vuelvo a reiterar, toma decisiones equivocadas, y en ese sentido es que, necesita luego ser corregido ese error por una de sus descendientes, y en este caso es Ruth la moabita, que reencausa la genética de Lot para poder dar lugar al Mashiach. Y dice aquí también la Torá que tomó pues, el Pasuk 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, aquí vemos lo que decíamos en su momento, ¿no? Abraham tuvo un trabajo impresionante, influenció en muchas personas, los está encaminando. Estas personas no se pueden quedar en la tierra de Harán, tienen que seguir creciendo, y Abraham tiene que seguir cuidando de ellos por un tiempo más a fin de afirmarlos. Entonces salen con él para que ellos tampoco se vean influenciados en un entorno donde no hay Torah. Y vuelvo a reiterar, hermanos, si usted vive en un lugar donde no se estudia la Torah, donde no hay quien enseñe Torah, lo mejor es buscar otra ciudad. Porque tarde o temprano usted va a ver a muchas personas que son muy buenas personas, pero que tienen principios éticos muy bajos. Muy bajos. Y eso puede llegar a influenciar en las generaciones futuras. Dice en Jajamín que hay 3 cosas que cambian el destino de una persona. Uno es la teshuvah, la tefilá, y lo otro es cambiar de residencia. Cambiarse el nombre también, dicen algunos, eso cambia el destino de una persona. Si usted vive en un entorno muy malo, lo ideal es salir de ahí. Más adelante, eso es lo que le piden a Lot, que Lot salga de ahí, de un entorno muy bajo, muy impuro,
Están saliendo, pero su esposa en realidad no quiso salir de ahí. Y a veces nos pasa eso. A veces estudiamos nosotros esa porción, ¿no? La mujer de Lot, la que miró hacia atrás, la que se convirtió en estatua de sal, pero nuestra conducta a veces está alineado más con la mujer de Lot que con el mismo Lot. Porque no queremos salir de nuestro entorno, no queremos perfeccionar nuestro servicio. Entonces es muy importante a veces salirse de un lugar donde no hay Torah para tratar de buscar y conectarnos en cuanto a la Torah. Y Abraham hace eso, los saca a ellos, los está conduciendo, y en ese sentido vemos aquí que dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. El cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia, estando en la tierra de Canaán, ¿no? A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Ok. Aquí es cuando Hashem ve el compromiso de Abraham. Las pruebas que se nos presentan en nuestra vida, situaciones tal vez difíciles, inexplicables que nosotros podamos llevar a cabo, tienen siempre un objetivo: traernos bendición. Hashem va a bendecir a aquel que es consecuente con sus acciones más que con sus palabras. Es decir, una persona que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que lo puede decir 2 veces al día, pero que no está entendiendo o no está comprendiendo lo que eso significa, en realidad lo que está manifestando en su vida es que está privando a su vida de poder recibir una bendición especial, de adherirse al Creador. En otras palabras, yo puedo decir muchas cosas: yo le voy a servir a Hashem, yo voy a hacer su voluntad, yo voy a comprometerme. Eso está muy bien, tomar la decisión está muy bien, pero cuando usted obre en función de esas palabras, es que viene la bendición. Cuando usted obra en función, su compromiso es vivir lo que usted ha manifestado. Entonces, cuando sale Abraham, no es que tiene la intención, sino que él va a la acción. Sale Abraham, concreta lo que es la voluntad del Eterno en acciones. Entonces, que Hashem lo bendice. Y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. ¿Qué aprendemos de esto? Las buenas intenciones del corazón no son suficientes. El querer no es suficiente. Hay que hacer, hay que plasmar, hay que vivir cada una de las instrucciones de Hashem en nuestra vida. Entonces, cuando Abraham deja su confianza de lo que va a pasar en futuro en las manos de Hashem, cuando él empieza a manifestarse al servicio de Hashem completamente, y cuando lo hace a través de las obras, es que Hashem lo bendice. Bueno, algunos dirán, a mí la verdad que yo también le sirvo al Eterno, yo también me esfuerzo por el servicio al Eterno, pero hay cosas que todavía me impiden, y la verdad le he pedido tanto al Eterno que me ayude, que me bendiga en esta área, pero no sucede nada, no pasa nada. Bueno, ¿cómo es su compromiso? ¿Cómo usted está caminando en la Torah? ¿Por qué la Torah trae este relato? ¿Por qué la Torah nos indica este procedimiento? ¿Por qué? Porque es una enseñanza para nuestras vidas. El compromiso tiene que ser primero con el Eterno, y tiene que ser firme, y tiene que ser manifestado a través de acciones, no simplemente de intenciones.
a la tumba, dijo alguien, no podemos llevarnos buenas intenciones. ¿Por qué? Porque no vamos a ser juzgados por nuestras buenas intenciones, ni vamos a ser recompensados por nuestras buenas intenciones, sino por lo que hacemos, sino por lo que plasmamos, por lo que somos capaces de concretar en este mundo. Usted puede tener muchas intenciones, muy buenas intenciones, estudiar, prepararse, querer ser un sadí, querer elevarse espiritualmente, pero si no se esfuerza, si no lo plasma en acciones, usted no va a merecer alguna recompensa o alguna bendición. Abraham nos dice que es actuando y Hashem nos dice que es actuando al bendecirlo, al depositar nuestro porvenir y nuestra confianza solamente en las manos de Hashem. Entonces estamos viendo que Abraham, el alma de Abraham es un alma muy elevada, es un gigante de la fe, es un varón muy apegado a los aspectos espirituales. Más adelante el profeta, como lo hemos leído, el profeta Isaías, capítulo 40 en adelante, nos habla del llamamiento de Israel. Tiene una responsabilidad Israel y el Eterno le dice, no temas, siervo mío. Así le habla a Israel, no temas, siervo mío, mi siervo eres tú. Servir al Eterno en estas condiciones, en este mundo, plagado de paradigmas, de dogmas, plagado de muchas situaciones, obviamente que van a traer en parte sufrimiento a nuestras vidas. Pero si nuestro compromiso es con el Eterno, Israel, si nuestro compromiso es con el Eterno, no temas. Abraham no temió, salió. Su esposa, la cual no había escuchado ninguna palabra de Hashem, respaldó a su esposo. Aunque ella no presenció el llamamiento de Abraham, ella creyó a Abraham en el sentido de que Abraham le dice, bueno, Hashem me dijo que salga con todo de este lugar. ¿Y qué hizo Sarai? Tampoco cuestionó. El nivel espiritual tanto de Sarai como de Abraham es un nivel muy elevado. Y en esa área es igual que tenemos que trabajar mucho en nuestros hogares con nuestras esposas. Unificar ese nivel de compromiso con Hashem. Bien. Dice el pasuk 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente en Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó allí un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Bueno, luego viene la prueba del hambre, viene la prueba de descender a Egipto, viene la prueba de la belleza de la esposa de Abraham, porque eso fue una prueba. Recordemos que previamente el Eterno dice que te bendeciré y haré de ti una gran nación. Después le dice, y a tu descendencia, ahí ya le promete, ¿no? Ahí le promete que va a tener hijos propios, no va a ser esa multitud, va a tener hijos propios, y a tu descendencia le va a dar la heredad de esa tierra, la tierra del cananeo. Pero una vez que hace esas promesas, vemos que a continuación Abraham se tiene que ver sometido a unas pruebas. Todos sus bienes, todas sus riquezas con las cuales salió de Aram, toda esa multitud de personas que están bajo su responsabilidad. En un momento nos dice la Torá que ellos no tenían ya ni para comer, vino un hambre tan fuerte a la tierra que estaban a punto de perecer. Y Abraham, como lo explicamos el día martes, Abraham pudo haber dicho, mire, las cosas se han complicado un poco, volvamos a Harán, allá están mis familiares, allá están mis parientes, allá soy una persona reconocida, con seguridad me ayudarán porque ellos saben que yo voy a cumplir mis compromisos.
Ellos pueden ayudarnos en esta situación y luego continuamos con nuestra travesía. Pero no. Si el Eterno le dijo vete, es vete. Y Abraham no quiso cuestionar la voluntad del Eterno ni poner en discusión la petición del Eterno. Y él prefirió, morirse de hambre, pero no negar o no contrariar a Hashem, que lo que siempre Hashem hace es lo mejor. Que Él tiene el control de todas las situaciones, por más difíciles que se vean, Hashem siempre va a cumplir con su voluntad. Si ya le prometió descendencia, y Él pudo haber dicho, Hashem me prometió descendencia, pero si continúo aquí me voy a morir de hambre. Y la gente que me sigue y que confía en mí también va a morir de hambre. Y mi esposa, que incondicionalmente me está acompañando, también va a morir de hambre. Entonces, está esa prueba para él. O vuelvo y salgo de esta situación, o me mantengo firme en la voluntad de Hashem, porque Él es el que gobierna todo y Él sabe cómo conduce su mundo. Y en esa situación es que Abraham desciende a Misraim, porque esa es la voluntad del Eterno. Esa es una prueba del Eterno. Y él sabe que en Misraim, en Egipto, los valores están cambiados. Los valores están invertidos. Ellos no quieren cometer adulterio en esa civilización. No quieren cometer adulterio, pero están dispuestos a asesinar. Mejor asesinamos al esposo para no cometer adulterio. Abraham sabe que esa prueba también se la puso el Eterno y que tiene una mujer muy hermosa, pero él no quiere contrariar al Eterno y desciende de igual manera. Y por eso es que le dice, cuando nos vean los egipcios, por favor, tienes que decir que yo soy tu hermano para que no me maten, porque si yo muero, entonces tal vez los propósitos de Hashem también se limitan. Pero tienes que decir que soy tu hermano. Entonces, vemos que el Eterno también le puso esa prueba. El hecho de ir a bajar o descender a Egipto fue algo que Hashem se lo puso en el camino, porque el Eterno sabe que Abraham tiene capacidades que el mismo Hashem le ha dado para salir de esa prueba. Y así descendieron. Y estando ya en Egipto, ustedes saben lo que acontece. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, que toman a la mujer de Abraham y se la llevan a Paró. Pero esta mujer era tan cercana al Eterno que el Eterno mismo manda un ángel para defender las veces que el faraón quiere propasarse con ella, quiere consumar un acto indebido para con Sarai y Abraham. Y Abraham protege a su siervo. Por eso, más adelante lo que decíamos, Israel, no temas, siervo mío, mi siervo eres tú. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué nos da temor comprometernos con Hashem. ¿Por qué seguimos permitiendo las cosas que pasan en nuestro hogar? ¿Por qué no ponemos las normas que pasan, no establecemos bien las normas que pasan al interior de nuestra familia? ¿Por qué estamos siempre negociando las cosas? Porque nuestro compromiso no es firme con Hashem. Entonces, Abraham se somete a la voluntad de Hashem y Hashem lo defiende. Y cuando pasó esa prueba, pasaron la prueba, no tenían nada. Primero salen con muchas riquezas. De a poco se les va perdiendo en el proceso, en la travesía por el desierto. Se quedan ya casi a punto de morir de hambre, casi sin nada. Así van a Egipto, porque Hashem así lo determinó, es una prueba para ellos. Van a Egipto, pasan la prueba, y al pasar la prueba, ¿cuál es la prueba que pasa Abraham para ser bendecido por el Eterno? Es que él no quiso refutar la voluntad de Hashem, no quiso volver a su tierra. No quiso solucionar los problemas en su lógica, en su fuerza. Él sigue dependiendo del Eterno. Y a pesar de que está a punto de morir, sigue dependiendo del Eterno. Y el Eterno lo bendice.
lo conduce a Egipto y de Egipto vuelve a salir muy rico. De Egipto vuelve a salir con posesiones y de Egipto vuelve a salir restituido mucho más. Y no solamente en cosas materiales, sino que personas se le adhieren también a Abraham. Se les da siervos y siervas y ganado, porque es un hombre que tiene un compromiso firme con Hashem. Bueno, hasta aquí llega nuestro comentario de hoy, pero reflexionemos en esto. ¿Con quién es nuestro compromiso? ¿Con las personas? ¿Con los líderes? Es con el Todopoderoso. Si es que de verdad nosotros estamos en el camino del Todopoderoso. Por eso el Mashiach dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. No las intenciones de Abraham, las obras, los hechos, las acciones de Abraham harían. Entonces, hermano, tenemos mucho que refinar. La verdad que esta porción de la Torá es muy importante. Se habla de otros aspectos, se habla de otros temas, pero esto es fundamental, esto es un yesod, esto es un fundamento. No cuestionar la voluntad de Hashem. No es primero me explicas, entiendo y luego obedezco. Así no obra Israel. Israel dice, haré y escucharé. Abraham dice, haré y en el proceso entenderé cuál es la perfecta, como es lo que dice Romano, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Todopoderoso. Que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde y que esta reflexión sirva para ver dónde estamos parados. Si de verdad nosotros pertenecemos a ese pueblo que vive por fe o estamos siempre calculando nuestra forma de servirle al Eterno. Eso es muy importante que nosotros mismos nos respondamos y sabiendo la respuesta, esforzarnos aún más o corregirnos. Y de esa manera nos elevaremos. Hashem les bendiga y les guarde. Shalom para todos. Baruch Hashem. Bendito es nuestro Padre que nos da su Torah. Y por eso cada uno de nosotros debemos escudriñarla, esforzarnos en adquirir esa fe por el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando nuestra palabra, todo aquello que hemos adquirido, nuestra fe fue basada en una palabra adulterada,